Y justamente para entender cuáles van a ser ese tipo de cambios en las evaluaciones de las universidades, vamos a conversar con Patricia Medina, ella es pedagoga, justamente, así que vamos a ver de qué se trata este cambio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿En qué consistirían estos cambios? ¿Vale la pena los cambios en principio? ¿Vale la pena estos cambios planteados? Sí, en primer punto, de lo que se trata es de que la evaluación sea concebida no solo como una lógica de resultados, ¿no? De que los padres de familia puedan acceder a una nota como referente de lo que sus hijos pueden lograr, sino como este proceso, ¿no? Como esta decodificación de desempeños. Y entonces cuando estamos hablando de cualificar y no de otorgar un rigor numérico a estos desempeños, los padres puedan entender que ese inicio, ese proceso, ese logro previsto, destacado, tienen un reconocimiento en tareas específicas respecto a un determinado contenido, a una determinada capacidad o competencia, ¿no? Ahora, el Ministerio ha cambiado la evaluación para ya los colegios, ¿no es cierto? Sí. Públicos y privados en la parte de secundaria. Del 1 al 20, que uno podría copiarse, digámoslo así, que era bien fácil. Vamos, hemos estado en el colegio. Ahora la evaluación es distinta, es A, B, C, D, pero no solamente eso, sino que es la evaluación es positiva, ¿no es cierto? Es distinta, tiene unos, digamos, unas evaluaciones más específicas del rango de lo que uno va avanzando, ¿no? ¿En las universidades se plantea que sea igual o es distinto? En este caso, quisiera delimitar un poco esto, ¿no? Perfecto. Estamos hablando de las pruebas de admisión y luego dentro del proceso mismo en la universidad, ¿no? Vamos a pensar en este estudiante que culmina la escolaridad, ¿no? Tiene que demostrar frente a una prueba de desempeño para ingresar a la universidad, justamente que es capaz de desarrollar ciertas competencias, ¿no? Algunas de ellas tendrían que ver, voy a poner un ejemplo, con el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué ha pasado antes con eso? Yo tendría acá como 3 momentos, ¿no? Un primer momento es la escolaridad básica. Cuando el chico está en primaria, entonces estamos hablando de una fábula, un ejemplo muy concreto para el padre de familia, y entonces en esta fábula hay un texto y él desarrolla una serie de preguntas de contenido. Pero ahora, con este tipo de evaluación, lo que se pretende es que vaya más allá del contenido, que otorgue valor en relación a una situación auténtica, de cara al contexto, de cara a un análisis, ¿no? Eso, de lo más básico en la secundaria, que vendría a ser de repente un plan lector más desarrollado, de elegir un texto con un criterio determinado, un texto informativo, un texto narrativo, y también contrastando con la posibilidad de un ensayo, probablemente, o ya cuando estamos hablando en una prueba de admisión, ¿no? ¿Qué cosa es capaz este joven de demostrar en esta prueba de admisión? Si ahora ponemos una pregunta que tiene que ver con esta coyuntura de corrupción, ¿no? Que nos ha invadido, lamentablemente, tengo que mencionarlo así, y de pronto él pueda contrastar ciertos contenidos, ¿no? Que tienen que ver con legalidad, que tienen que ver con situaciones de contexto actual, ¿no? Y sea capaz de formular cuestionamientos. O sea, si está interesado o no en lo que está pasando a su alrededor. Exactamente, ¿no? porque allí tendría que demostrar que maneja información de primera mano, de orden actual. Estamos hablando de cultura también, ¿no? De actualidad. Claro. Estamos hablando de un chico que está que es capaz de tener una postura más racional, más de proponer un cambio también, ¿no? Ok, pero eso está excelente, ¿no? Creo que eso ayudaría muchísimo, de alguna manera, en el desarrollo, digámoslo, de una persona de manera integral. Pero también, ¿cuántas personas ingresarían a la universidad bajo esos estándares de calificación? ¿No? Porque, digamos, seamos realistas, ahora lo que se evalúa es memoria, porque lo que te memorizas, probablemente cuando entras, después del examen de admisión, ya ni te acuerdas, ¿no? Entonces, ¿cuántos alumnos estarían en la capacidad de ingresar a la universidad mediante esta nueva evaluación? ¿Se han planteado eso también? Yo quisiera proponer algo, ¿no? Primero, ¿qué estamos entendiendo desde un marco de objetivo de la educación, ¿no? Finalmente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es la calidad educativa,
nos habla de equidad de accesos, que es lo que estoy entendiendo desde la pregunta que me estás planteando, ¿no? El joven, cuando termina la escolaridad, tendría que tener derecho a elegir iniciar una vida académica o una vida que tenga que ver con emprendimiento. Estamos hablando de lo técnico y de lo académico. Sí, claro. Yo creo que eso también los padres de familia tendrían que contemplar, ¿no? Porque ahí está demostrando una postura crítica de cara a ese discernimiento, porque es todo un producto de lo anterior. Me parece a mí que se trata también de ciertas operaciones cognitivas, no importa si es de zona rural, no importa si estamos hablando de una aula multigrado, donde los chicos están conviviendo con distintos niveles en un mismo espacio, ¿no? O de repente de alguien que está en un colegio X de zona urbana, ¿no? Con cierta ventaja, ¿no? en muchos campos. Lo que importa es qué es capaz de lograr a nivel de ese análisis, de esos cuestionamientos. Puede ser una oración, un párrafo. Te voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Una oración, un párrafo, un texto, una fábula, ¿no? Pero si tú le pones las trabas a este chico de contextos que él no maneja, allí, ¿quién está yendo en contra de esa capacidad, de esa competencia? Yo lo entiendo, pero ¿cuál va a ser, para entenderlo, cuál va a ser el tope? Porque no sé cómo explicarlo, pero es, si ahora hay un número de tope para el ingreso, es decir, 899 la calificación para entrar, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál sería el tope ahora para ingresar si en la evaluación ya no se regiría por un número, sino más bien la evaluación sería más bien subjetiva debido a un texto para interpretar o analizar la realidad? No sé si me dejo entender. Bajo ese ejemplo es claro, ¿no? Claro. Claro. El tope, te estás hablando el nivel de desempeño cualificado. ¿Qué es capaz el alumno de hacer? Eso se podría normalizar en un desempeño general, ¿no? Cuestionar, analizar críticamente, problematizar, argumentar. Por allí te estoy hablando de cosas muy generales. Pero la diversificación sería el desafío, yo creo, para las universidades, que las preguntas de cara a lo que es un examen de admisión ya no sean esas típicas preguntas de marcar, sino de contextualizar en función de quién es ese alumno, ¿no? Pero no estaríamos, y no quiero subestimar a nuestros estudiantes, pero no estaríamos más bien creando una brecha mucho más amplia, teniendo en cuenta que la educación pública, sobre todo, y no quiero generalizar todas, pero no es de lo mejor, digamos, hay una brecha en cuestiones de educación para nuestros hijos, para ponerlo así en líneas generales. Es decir, hay educación particular y hay educación pública, y a veces los que están, no siempre, pero a veces los que están en colegios particulares tienen mayores oportunidades de los que están en colegios públicos. Pero eso no, yo lo digo ya porque he visto muchos ejemplos, ¿no? Sí, hay colegios concretos. Que están muy bien, pero no es la mayoría. No es la mayoría, pero tampoco es imposible, ¿no? Hay ejemplos concretos de quienes han estado en colegios de zona rural y de pronto han llegado a ocupar ciertos puestos, y aquellos que han tenido toda una educación que les ha favorecido, ¿no? En este tipo de escuelas, ¿no? privadas con mayores alcances, ¿no? económicos, y de pronto tú ves en una empresa o en una realidad académica que la persona que ha tenido esa formación de pronto no es el jefe, sino la otra. ¿Cómo se explica eso? O sea, hay como una contradicción que no depende solo de este inicio, ¿no? Sino justamente de que va desencadenando en mecanismos de política y que tiene que ver también con las instituciones que van formando, ¿no? ¿Cómo harían los chicos que vienen de los colegios del interior del país, por ejemplo? Claro, ahí estamos hablando de lo que te decía, ¿no? ¿Cómo canalizar una competencia de análisis crítico en un joven o en un chico que viene del interior del país? Ahorita tenemos esto de beca 18, que ya está marchando, ¿no? Sí. Entonces, esta política contempla eso, ¿no? Contextualizar las realidades de los textos, de los contenidos, en función de ese reconocimiento, porque también lo estás limitando al joven en un examen de admisión si le pones una información que él no maneja en su contexto cotidiano. Entonces, ahí viene la diversificación y el reto de las universidades. O sea, hay que contemplar lo que dice la calidad educativa, ¿no? El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. La equidad, el acceso, tiene que ver con esa diversificación.
Entonces eso hace falta, ¿no? Ok. ¿Cuáles son planteamientos específicos, por ejemplo? Como ejemplos, ¿no? O sea, específicos. En el sentido de... De propuestas para el examen, por ejemplo. Ah, ok. Por ejemplo, podría ser el análisis, como estaba diciendo, ¿no? Ahora hay este tema de la corrupción y entonces los chicos podrían tener una pregunta donde van a responder de manera mixta, podría ser incluso, voy a hablar de una técnica que es una técnica de diferencial semántico, ¿no? De pronto, en una escala de valor, ellos determinar ciertas proximidades de menos a más, ¿no? De valoración de esa situación y donde también expresen un manejo de contenido, ¿no? Porque la capacidad es todo eso, ¿no? Finalmente, tiene que ver con estas actitudes, habilidades y contenidos. Entonces, eso podría ser que también haya un espacio dentro del examen donde ellos expliquen o fundamenten, sustenten ese reconocimiento valorativo de asignación de esa pregunta que le han hecho respecto de la corrupción y entonces por qué contrasta con el informativo del contenido, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de algo mixto y no de una cantidad de preguntas, sino de entender qué se quiere evaluar. Problematización, argumentación, análisis crítico, cuestionamiento, propuesta. O sea, habría que hacer ya un reconocimiento de competencias macro. ¿Y eso se puede hacer en un país donde la capacidad lectora y el entendimiento y eso no está muy bien, que digamos? Yo diría, soy profesora, ¿no? Y enseño también en posgrado y eso me ha retado mucho porque en posgrado tenemos una realidad ahora de profesionales que tienen licenciamiento como profesionales, pero que de pronto no han hecho una tesis, ¿no? Yo enseño metodología de investigación y de pronto me encuentro con profesionales que pueden carecer de ciertas habilidades de esta naturaleza, pero macrodimensionadas. Pero soy una convencida de que no es tarde y lo estoy viviendo. Y que pueden tener otras habilidades también. Que pueden tener otras habilidades, obviamente, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido, Patricia, y a proponer, ¿no es cierto?, otro tipo de evaluaciones que tal vez sí podrían ir funcionando, sobre todo porque los tiempos cambian. Muchísimas gracias. Patricia Medina, pedagoga, no se vaya porque les vamos a contar que la RENIEC